Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Espero que estén muy bien, gracias a Dios. Y bueno, pues a Él es que le damos las gracias por tener un tiempo más y una oportunidad de poder estar aquí y compartir con ustedes lo que Él nos permite cada día, ¿sí? Así es que gracias le damos a Él por este tiempo, por permitirnos seguir fortaleciéndonos, pero fortaleciéndonos cada día más a través de su bendita palabra. Así es que bueno, pues gracias le damos a Él una vez más. Y como hemos estado pues aprendiendo sobre lo que es la vida de Sansón, así es que ya vimos lo que es el nacimiento y ahora vamos a continuar aprendiendo un poquito más de lo que en la vida de este personaje se desarrolla. Bueno, pues como habíamos visto en un video anterior, vimos lo que era el nacimiento, vimos que un ángel se le presentó a la mamá de Sansón y le dijo que ella iba a concebir. Sabemos que pues previamente ella era estéril, ella no había podido tener hijos y bueno, Dios le concedió esto de poder ser mamá, pero le dijo que ella iba a concebir y que el hijo que ella tendría sería nazareo desde su nacimiento hasta su muerte. También vimos pues que hay personas, sí, en el tiempo de antes, cuando Jehová Dios se le presentó a Moisés y le dijo que le hablara al pueblo de Israel, y si alguno de ellos, sea varón o sea mujer, quería presentar votos de nazareo a Dios, a Jehová, era consagrarse a él por un tiempo. Entonces habían ciertos requisitos que tenían que seguir, ¿sí? Y eso lo vemos en el libro de Números, capítulo 6, para aquellos que quieran saber cuáles son los requisitos, ¿ok? Entonces, pues estuvimos viendo eso en el video anterior. Ahora pues vamos a estudiar y vamos a aprender un poquito de lo que fue ya parte de la vida de Sansón, ¿sí? Parte de su vida en lo que es su juventud. Entonces es muy importante que nosotros en este tiempo podamos tener esa mente bastante abierta y dispuesta para poder comprender y entender, porque de pronto ya nosotros no somos jóvenes, pero tenemos jóvenes a quienes podemos ayudar, guiar, ¿sí? A que analicen lo que pasó en la vida de este personaje para de esa manera evitar consecuencias, ¿sí? Consecuencias mayores. Cuando hay personas que son consagradas a Dios, eso es algo muy delicado, ¿sí? Entonces, si Dios a nosotros como Padre nos revela o a través de profetas nos dan palabra para nuestros hijos, esto tiene que ser transmitido a ellos de manera integral, o sea, tal como Dios lo dijo, para que ellos tengan el conocimiento y la conciencia de lo que Dios quiere hacer en la vida de ellos y con ellos, para que no hayan situaciones contrarias al plan de Dios, ¿sí? En la vida de nuestros hijos o de aquellas personas a los que Dios tiene un llamado especial. Así es que por eso es muy importante. Y bueno, pues entonces sin más preámbulos vamos a leer lo que es el libro de Jueces, haciendo la continuación el capítulo 14, donde vamos a ver lo que es parte de la historia y parte de la vida de Sansón. Así que es muy importante, ¿sí? Jueces capítulo 14, y vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 20. Son 20 versos que tiene este capítulo, donde nos narra, donde nos explica y nos dice cómo transcurrió la juventud de Sansón. Y dentro de todo esto, dentro de lo que vamos a estar leyendo, lo que yo puedo entender, lo que yo puedo captar, que Dios nos quiere mostrar en este tiempo a cada uno de nosotros, es la importancia, lo primordial y supremamente sagrado, podría decirlo, que es que nosotros cuidemos de nuestros 5 sentidos, ¿sí? Sí, de nuestros 5 sentidos. Tenemos que, en el desarrollo de este capítulo, podemos ir viendo, lo voy a anticipar de modo que podamos ir comprendiendo conforme vamos leyendo cómo los sentidos de Sansón fueron afectados y de tal manera fueron impidiendo que
lo que Dios había dicho de él, ¿sí? O que se iba a desarrollar con él, no fue como tenía que haber sido. ¿Por qué? Porque él permitió ver lo que no tenía que ver, tocar lo que no tenía que tocar, oler lo que no tenía que oler, ¿sí? Escuchar lo que no tenía que escuchar. Entonces, saborear lo que no tenía que saborear. Entonces, vemos eso, que los 5 sentidos de Sansón fueron afectados. Así es que de esta manera, lo que yo me llevo a través de esta lectura es que necesitamos cuidar celosamente, ¿sí? Nuestra vista, nuestros oídos, nuestro olfato, ¿sí? Nuestra boca y nuestro tacto. Así que mucho ojo con eso y vamos para lo que vinimos. Así que gracias le damos a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar acá, poder aprender un poquito más y ayudarnos los unos a los otros, para de esta manera poder a través de la lectura edificarnos un poquito e ir mejorando, quitando lo que no debemos tener y poniendo y agregando un poquito más de valor a nuestra vida y a lo de los demás, ¿sí? Así es que bueno, pues los invito a eso, a que nos autoanalicemos. Si tenemos que quitar, quitemos, y si tenemos que poner, pongamos, siempre basados en la dirección de Dios a través de su bendita palabra. Así que bueno, pues gracias le damos a Él en este tiempo por darnos esta oportunidad maravillosa de podernos reunir acá una vez más para poder compartir lo que es su palabra que es de suprema importancia en nuestras vidas, que es nuestro alimento, que es nuestra vitalidad, es lo que nos da la fuerza para poder ser mejores cada día, ¿sí? Fortaleciéndonos en el entendimiento de ella, y de esta manera fortalecer nuestro espíritu para estar listos y preparados ante cualquier situación. Gracias te damos, Señor, y te pido que seas tú, Señor, dando el entendimiento, Señor, que tú quieres depositar a cada uno de las personas que están escuchando. Que seas tú revelando sus corazones lo que necesitan cada uno de ellos, y yo entender a través de la lectura de esta palabra, que es tu palabra, Señor, para nuestra edificación. Gracias te damos, Señor, y te bendecimos en esta tarde. En el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, así es. Entonces vamos, comencemos. Como les decía, vamos a leer el libro de Jueces, capítulo 14, desde el verso 1 hasta el 20. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice aquí, capítulo 14, verso 1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa y vamos a ir interpretando un poquito o analizando y tratando de entender. Como le dije, vamos a estar viendo que el trasfondo de todo esto es que necesitamos cuidar nuestros 5 sentidos. Y vamos a ir viendo cómo Sansón en esta etapa de su vida permitió que sus sentidos fueran afectados, causando mayores estragos en su vida, ¿ok? Entonces aquí dice que descendió. En el verso primero dice: descendió Sansón a Timnat. Él estaba en una tierra donde él tuvo que descender, ¿sí? Entonces él bajó. Ya desde ahí estamos viendo que él, por ejemplo, y la tierra era de los filisteos, que los filisteos, como vimos en el capítulo anterior, pues como los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, Jehová los entregó en manos de los filisteos, ¿sí? Eran los enemigos de Dios. Entonces Sansón en este caso desciende a esas tierras donde están los filisteos, ¿sí? Y ahí ve. Entonces primero él descendió. Esto me indica a mí, cuando vamos a ir viendo en esta parte de que es como una etapa eso, ¿no? Donde Sansón, estando a un nivel, porque Dios lo escogió para que sea nazareo desde su nacimiento, y aquí es donde comienza ya él como un joven a actuar bajo sus propias decisiones, a querer hacer lo que sus instintos le indican. Entonces vemos que es ahí cuando de pronto la vida de uno también comienza a descender. Nuestros padres nos pueden tener
cubiertos hasta cierto tiempo y tienen como esa autoridad sobre nosotros mientras estamos bajo esa cobertura. Pero vemos aquí que Sansón desciende, ya va solo, ya no va con sus padres, ya va solo. Eso quiere decir que ya él se maneja solo, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces él desciende, entonces baja, es como decir, baja su estatus, por decirlo de alguna manera. Él baja porque llega hasta el lugar de los filisteos y ahí ve. Entonces vemos que ¿qué pasa? El sentido de la vista, ¿sí? Ya vemos aquí que sus ojos comienzan a mirar lo que no está permitido. Él comienza a ver a una mujer, ¿sí? Que es hija de los filisteos, ¿sí? Es una persona del pueblo contrario, del pueblo enemigo. Entonces él va y se lo declara a sus padres. Aquí vemos que también él todavía tiene esa comunicación, esa comunión con sus padres y le comentan, oh, me gustó esta muchacha y quiero que vayan y me la tomen por esposa. Él ya quería casarse de una vez, o sea, fue amor a primera vista, ¿sí? Entonces, retomando, dice verso 3, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada, ¿sí? Sus ojos quedaron deslumbrados. La muchacha tuvo que haber sido muy linda, pero él ya estaba viendo, ya sus ojos estaban siendo afectados, ¿sí? Podemos ver algo muy hermoso, pero si sabemos que no le agrada a Dios, entonces tenemos que aprender a cuidarnos de esta manera, ¿ok? Porque ella me agrada. Verso 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Otra vez descendió. Dice, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, ¿sí? Un animal fuerte venía a atacarlo. Dice el verso 6, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Otro punto y otra revisión de la palabra. Vamos a ver. Entonces dice, él ahora baja con su padre y con su madre porque van a ver a la muchacha, ¿no? Y dice que en el camino, ¿sí? Venía un león. Él se tuvo que haber apartado de sus padres. Entonces venía un león joven rugiendo frente a él. ¿Y qué pasa? Primero, el Espíritu de Jehová viene sobre, ¿sí? Sobre él. Cuando dice sobre él, a mí me llama mucho la atención porque cuando dice que una persona hace voto de nazareo, su consagración, ¿sí? La consagración de esa persona a Jehová está sobre su cabeza. O sea que cualquier situación que pase, si uno comete un error o infringe alguna de las ordenanzas que son para proceder a tomar estos votos, entonces eso está sobre la cabeza de uno. Entonces cuando aquí en esto, o sea, a mí me pone así como a pensar, cuando dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, entonces es como decir, Dios se le muestra a uno, ¿no? Y se le presenta, y le comienza a dar, como se dice, ese poder que solamente Él tiene, y solo el que uno podría tener si uno está consagrado a Él, ¿sí? Entonces Él viene con esa fuerza, y esto es mi punto de vista. Entonces ustedes pueden ir a analizar y ver, revisar la escritura, porque de pronto a veces Dios viene sobre nosotros porque nos estamos consagrando para Él y nos da una fuerza especial. Pero ahí el punto donde nosotros o usamos esa fuerza como Dios quiere a favor de otros, o la usamos en nuestro propio criterio, a nuestro favor o a nuestra conveniencia. Entonces aquí es donde tenemos que ver eso. Cuán importante es eso de que si nosotros estamos siendo o nos
o Dios nos ha llamado, nos ha escogido y Él viene sobre nosotros con esa fuerza, con ese poder, es para hacer su voluntad, no para hacer lo que nosotros querramos, ¿sí? Entonces aquí lo que yo veo es que viene Sansón y despedaza, dice, ya mató, o sea, él no podía estar cerca de un muerto, ¿sí? Y mucho menos matar a alguien, pienso yo. Entonces, ¿él qué hace? Él mata el animal. Y no solo eso, o sea, ya sus manos, su tacto, el sentido de tocar, la acción de tocar, ya se contaminó, por decirlo. Primero fueron sus ojos, ahora tocó, ¿sí? Y mató. Entonces, y segundo, no declaró a sus padres, o sea, ya comenzó a ocultar información, no les reveló. Primero, cuando se enamoró, vio, fue y lo primero que hizo, porque la quería la muchacha para él. Entonces ahora hizo algo que él sabe que no está bien, porque no podía estar cerca de un muerto, no podía estar cerca de nada que esté muerto, ¿ok? Entonces no lo declaró a sus padres y dice aquí, voy a repetir el verso 6, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues, o sea, descendió más todavía, dice, descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Verso 8, volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Sí, ahora volvió a que sus ojos, es como si dice, es como ese morbo, ¿sí? De querer, ya supo lo que hizo, pero ahora todavía tiene esa como necesidad de querer ver cómo está el desastre que ocasionó. Y dice, y volvió después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Imagínense, en un cuerpo muerto. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, ¿sí? Su sentido del gusto. De algo que encontró, que es súper raro que haya eso, ¿no? Un panal, un enjambre de abeja y un panal de miel en un cuerpo muerto. Dice, y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. No les podía decir porque pues ya, primero le había ocultado que él había matado a ese animal, ¿sí? Ahora después, cuando él va, regresa, mira y se encuentra con esa novedad, no solamente él otra vez contamina uno de sus sentidos, ¿sí? Sino que va y le convida o le invita a sus padres a que participen de lo que él también había hecho, sin ellos saberlos. Muchas veces pasa eso, a veces puede ser que nosotros mismos, ¿sí? cometamos ese error y entonces involucramos a otras personas, ¿sí? Porque no estamos teniendo la conciencia de que nuestros malos actos van también a afectar a otras personas, ¿sí? O muchas veces conociendo y sabiendo que esto puede afectar a otras personas, lo hacemos. Entonces esas son pequeñas cosas que tenemos que ver. Por eso les decía, dentro de todo esto que vamos leyendo, lo que yo logro extraer es esto. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso. Tenemos que ser celosos con cada uno de nuestros sentidos para cada una de las cosas que vayamos a hacer, lo que vamos a mirar, lo que vamos a escuchar, lo que vamos a estar comiendo, ¿sí? Lo que podemos agarrar, tocar, porque todo eso hace parte, si lo hacemos mal, de que nuestro cuerpo se contamine, de que contaminemos el templo que es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos tener o buscar santidad si estamos tratando de contaminar con nuestras acciones, ¿sí? La morada del Espíritu Santo? No va a llegar, o sea, aunque Él venga, porque hay palabras sobre nosotros, si no lo sabemos hacer, si no lo sabemos discernir, si no lo sabemos cuidar, pues van a haber consecuencias, ¿sí? Y vamos a seguir leyendo. Verso 10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron,
tomaron 30 compañeros para que estuvieran con él. Una despedida de solteros, más o menos. Ok, y entonces dice el verso 12, y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, ¿sí? Y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Punto. Y otra vez analicemos. Bueno, pues vemos aquí que vino el papá a celebrar, ¿sí? Ya estaban habían organizado lo que era la boda. Entonces, ¿qué hace? Como tradición, entonces trajeron los 30 jóvenes para que pues compartieran. 7 días duraba la pachanga, como dicen por ahí. Ok, entonces ahí que iba a ver, si aparte que habían jóvenes, había vino, había hombres, eran jóvenes, o sea, me imagino hombres, mujeres. Y bueno, se armó la fiesta, como dicen por ahí. Ok, entonces son 7 días, tenían que divertirse de una u otra manera. ¿Qué hizo Sansón? Se acordó de lo que pasó en el camino, entonces propuso un enigma, una adivinanza. Vamos a ver quién adivina. Entonces entraron los otros a escuchar. Sí, nosotros te escuchamos. A ver, él empezó a hablar, a decir, ¿sí? Muchas veces, o sabemos y hemos escuchado que dicen, por los dichos de tu boca morirás, muchas veces, ¿verdad? Entonces aquí vemos que él usa su boca para proponer algo. Primero, él no tenía esos 30 vestidos ni de lino ni de fiesta, pero él confiaba en su inteligencia, ¿sí? Nadie iba a adivinar. Entonces él estaba muy seguro de eso, pero hizo un planteamiento sobre algo que no era sólido, porque él no tenía lo que había ofrecido, solo sabía lo que había hecho con el león, ¿no? Y lo que había encontrado allí, y propuso ese enigma, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver qué es lo que pasa, de qué manera se sigue afectando él mismo, Sansón. Acuérdense que estamos ahí, él está en su época de su juventud, se enamoró, bueno, pues ya vemos las cosas que suceden. Por eso es muy importante que los que somos papás y los que no son, que son jóvenes, pues que tomen mucha atención y valoremos realmente esto, que veamos y sepamos, los que ya no somos tan jóvenes y hemos pasado, como se dice, esa página, pues muchas veces nos damos cuenta que sí, que nosotros de pronto escuchamos lo que no debimos o dijimos lo que no deberíamos haber dicho, y a consecuencia de eso pues tuvimos, valga la redundancia, consecuencias que asumir, pero nunca es tarde. Así es que si Dios nos está dando la oportunidad de escuchar en este momento y tú estás escuchando y hay cosas que son remediables todavía, entonces es el momento preciso para darle gracias a Dios, porque es una oportunidad para hacer esos cambios, ¿sí? Pero bueno, continuemos con la historia de Sansón, que es un reflejo para podernos ayudar a nosotros. Ok, entonces dice, verso 15, al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿No nos habéis llamado aquí para despojarnos? Entonces, por ejemplo, en este verso es muy importante. ¿Qué pasa? Ellos ya están frustrados porque pues definitivamente no sabían cuál era el enigma, qué era lo que trataba de decir Sansón a través de ese enigma, qué querría decir. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ahí viene extorsión, como dicen, ahora la van a presionar a la mujer, ¿sí? Porque ella pues, Sansón encantado con ella. Entonces la única forma que ellos iban a poder obtener la información era a través de ella, porque como él estaba enamorado, entonces era muy fácil de que ella lo pueda persuadir, pero la amenazan a ella. Entonces es como decir, ella estaba entre la espada y la pared, porque ahora si ella no les trae la respuesta, corre peligro ella y corre peligro su familia. Y eso es otra cosa muy importante, no podemos dejar. Y por eso tenemos que
educar a nuestros hijos y enseñarles que no importa quién venga. Y aquí vemos que son jóvenes, todos son jóvenes. Entonces ahí vemos donde cuando ahora escuchamos en las escuelas este famoso bullying, siempre hay unos que creen que tienen poder sobre otros, ¿sí? Y influye mucho. Por eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos a tener esa fuerza y ese carácter para poder decir no a esto, o que tengan esa confianza de poder venir a nosotros y decirnos, ¿sabes qué? Esto está pasando, esta persona me está amenazando, si no hago esto es lo que me dicen que van a hacer. Y eso es importante, que nosotros le digamos a nuestros hijos, no importa qué, lo grave que parezca, ellos tienen que tener esa confianza para poder llegar a nosotros y decirnos cualquier cosa que otras personas externas estén tratando de presionarlos, manipularlos, dominarlos, ¿sí? O abusar de ellos a través de los beneficios que ellos quieran obtener. Entonces eso es muy importante. Por eso vemos aquí lo que escuchan, son los sentidos. Nuestros sentidos tienen que estar pues activos, bien, pero para bien, ¿sí? Así es que tenemos que estar muy alerta de eso nosotros y alertar a nuestros hijos. Ok, entonces miren, el verso 16 dice: y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Wow. A mí ese versito como que wow, es como cuando, no he hecho no le he dicho a esta persona ni a la otra, y menos a ti, o sea, como que eso hasta un desprecio. Entonces él no era que estaba enamorado de ella, aquí vemos que él era eso, ilusión, o sea, se emocionó, se ilusionó y la quería, era como un capricho y él quería esa mujer y convenció a su papá, convenció a su mamá, aunque era hija de los filisteos, que era el pueblo enemigo de Dios, y él sabía que no, y igual. Él insistió y bueno, todo lo que él quería, ¿no? En su época de juventud, como decimos, cuando los muchachos quieren hacer lo que ellos quieren y lo llevan o lo inducen a uno, aunque uno sepa que las cosas no son o no deben de ser de esa manera. Entonces por eso todos tenemos que prepararnos para que sepamos que si uno cede en ciertos casos, igual van a haber consecuencias. Entonces es muy importante, esta historia es muy bonita porque nos ayuda a ver muchas cosas, ¿sí? Para ayudarnos como padre, ayudar a nuestros hijos y ayudar a los demás, nuestros familiares, nuestros amigos, para que podamos realmente tratar de estar firmes como debe de ser, como le agrada a Dios. Ok, entonces ella, ¿no? Yo también me imagino haciendo así como esa referencia, ella, una muchacha que la amenazan, 30 hombres o 30 jóvenes la amenazan que si no nos dices te matamos a ti, te quemamos, y al final terminó siendo quemada, pero bueno, te quemamos a ti y a tu familia. Entonces ella se ve como presionada y va y recurre a Sansón para tratar de obtener esa información. Pero ella, dice aquí el verso 17, y ella lloró en presencia de él los 17 días que ellos tuvieron banquete, mas el 7º día él se lo declaró. Porque le presionaba, ¿sí? Porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. O sea, tanto fue la insistencia que quizás Sansón, para quitársela de encima, dijo, ok, esto es. Y ella, pues como ella lo que quería era salvarse ella, no morir, y salvar a su familia, se lo declaró a los jóvenes. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió, si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y eso pudo haber sido cierto, nunca lo hubieran descubierto, pero no fue que ellos... por ir a sobornar, vamos a decir, a la muchacha, ¿sí? Sino que él no estuvo fuerte, ¿sí? Por eso les decía en el video anterior, cuando Dios te entrega algo, cuando Dios nos entrega algo, qué bonito, están cayendo las hojas.
cuando Dios nos entrega algo, nosotros tenemos que ser muy celosos con eso. Porque de eso depende mucho, depende nuestra vida, depende la vida de los tuyos, ¿sí? Pero no podemos dejarnos, aunque nos estén, como aquí dice, presionando. Por eso es que la palabra también dice que al que persevera hasta el fin. Entonces, él se sintió presionado, soltó. La muchacha se sintió presionada y recurrió. Entonces, a veces hay situaciones que nos ponen, como se dice, entre la espada y la pared. Pero si estamos declarando que creemos en un Dios fuerte y poderoso, tenemos que, aunque parezca que nos están quitando el aire, tenemos que aprender a resistir, a ser fuertes. Y la única manera que lo vamos a lograr es alimentándonos con esta palabra, ¿sí? Con este libro que muchos no lo quieren leer, pero aquí estamos para motivarnos y leerlo y que puedan escuchar para que así podamos ir siendo edificados poquito a poquito, ¿sí? Y que Dios nos dé esa bendición de podernos ayudar, porque eso es lo importante. Ok, entonces dice el verso 19, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón, miren esto, fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Increíble, increíble. Entonces miren, ¿qué pasa? Vienen y le descubren el enigma, ¿sí? Entonces él se da cuenta que la novia pues obtuvo la respuesta de él e inmediatamente fue y se lo comentó a los filisteos. Ellos vienen y le declaran. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Pagar una deuda, ¿sí? Pagar lo que él dijo, lo que él ofreció. Ahora, ¿él tenía eso? No tenía, porque él estaba muy seguro que él iba a ganar. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez viene el Espíritu de Jehová, viene sobre él. Entonces viene esa fuerza. Pero aquí es donde nosotros tenemos que ya entrar, como se dice, en lo más profundo, porque Dios viene sobre él. Al principio vemos que dice que cuando él le declara esto a la mamá que vio a esta mujer, dice la palabra que esto era como provocado por Jehová, porque buscaba ocasión contra los filisteos. O sea, buscaba, como se dice, como que comience a ver ese enojo, porque la promesa que Dios le dio a la mamá de Sansón era que él iba a comenzar a liberar al pueblo de Israel de manos de los filisteos, a liberar, a salvar, a sacarlos de esa opresión, ¿sí? Entonces ahora, pero él se pone, como se dice ahí, a jugar, ¿no? Con su vida y aprovechar de estos poderes que Dios le da cuando él viene sobre él. Entonces viene nuevamente, viene aquí, vamos a leer los 19, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón y mató a 30, dicen. Ok, lo leemos de nuevo. Dice, verso 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, o sea, 30 filisteos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre, ¿sí? Entonces él tuvo que cumplir lo que había ofrecido, pero fue y otra vez mató, ¿sí? Y mató a 30, que era lo que había para poder obtener, ¿qué cosa? Las vestiduras que había ofrecido, que tenía que entregar, ¿sí? Entonces entregó allí. ¿Y qué pasa? Entonces ahora sí se enojó, no le importó mujer, dejó a la mujer ahí y se regresó, dice el verso, y se fue enojado y volvió a la casa de su padre. Entonces él se fue, dejó a su mujer botada, vamos a decirlo así. Y el verso 20 para terminar dice, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo, a su mejor amigo. Bueno, pues aquí terminamos lo que es la lectura de este verso 20 y lo que es el capítulo 14 del libro de Jueces. Y vemos cómo la vida de Sansón en su juventud, ¿sí?, comenzó
comenzó con, Dios mío, con situaciones bastante extrañas, diría yo. Pero bueno, como dije, ¿no? Al principio, lo que estamos viendo aquí, pues Sansón fue una persona que Dios escogió desde su nacimiento. También escuchamos que Dios nos ha escogido desde antes de nacer. Eso quiere decir que aquellos que creemos en eso, entonces sabemos que somos seres especiales para Dios. Y que muchas veces, como lo digo, ya yo puedo decir en este transcurso de mi vida, pues muchas veces, así como Sansón, tomamos decisiones equivocadas, ignorando quizás los propósitos o el plan que Dios tiene con nosotros, ¿sí? Pero cuando ya Dios nos llega a nuestra vida y nos da ese entendimiento, ese razonamiento para poder comprender cuál es el plan de Él y para qué le somos útil a Él, entonces nuestra vida toma un giro total y completamente diferente. No podemos continuar siendo ni haciendo lo que antes, porque pues realmente ese no es el propósito de nuestra vida. Así es que por eso es muy importante que comprendamos eso, que tomemos estas historias, esta experiencia de la vida de Sansón, mucho más para aquellos que se consagran para Dios, mucho más para aquellas personas que deciden tomar votos de nazareo o deciden guardarse, santificarse para Dios de una manera integral, porque hay muchas cosas que tenemos que poner por práctica. Así es que bueno, pues no los quiero cansar mucho. Yo creo y sé que es una historia bastante interesante. Después vamos a ver el capítulo 15 que es también súper interesante, porque hay 2 capítulos más con relación a lo que es la vida de Sansón. Y creo que cada lectura, cada verso que leemos y nos dan un refresh, como se dice, para nosotros analizar en nuestras vidas, algo muy interesante. Y eso es lo importante, que nosotros podamos valorar eso, ¿sí? Que podamos valorar la palabra de Dios, ¿sí? Que podamos comprender. Por eso yo los invito a que ustedes mismos cojan su Biblia, le pidan a Dios que sea Él guiándolos cuando ustedes vayan a leer, que les dé ese discernimiento, la capacidad para poder entender lo que Él quiere decir a través de su palabra, los mensajes que Él quiere revelarnos, y poder pues ponerlos por obra, a aceptarlos primero para nuestras vidas, llenarnos de ese alimento y nutrirnos realmente de él, nutrirnos, porque es lo único que nos va a fortalecer. Así es que bueno, pues espero que les haya gustado lo que es esta historia, de manera de edificación, ¿no? De manera de edificación, para poderla, como decía, asimilar y poder tener esos consejos que creo que Dios quiere que nosotros guardemos. Así es que bueno, así que a cuidar todos nuestros sentidos, cuidemos mucho lo que vemos, cuidemos mucho lo que oímos, así también de nuestros hijos. Sabemos que pues independientemente si tienes 1, si tienes 2, si tienes 3, si tienes más, entonces cada uno de ellos es muy diferente, y nosotros, como a quienes se nos ha dado la bendición de ser padres, tenemos que aprender a identificar cada uno de ellos, porque aunque puedan ser todos del mismo papá, todos de la misma mamá, siempre son diferentes, y hay que poder tratar a cada uno como es cada uno. Así es que bueno, con eso los dejo, y espero que pues Dios me los bendiga mucho, que tengan un buen día, que cada día de sus vidas sean llenos de bendiciones, que Dios los esté guiando, que Dios los esté acompañando, y que ustedes lo estén buscando cada día más, porque es la única manera que podemos ser más fuertes, resistir a cualquier situación, y solo de la mano de Dios podemos avanzar con pasos firmes. Los caminos no son fáciles, pero no son imposibles de andar. Así es que bueno, para eso estamos. Así que a fortalecernos en todos los aspectos, ¿sí? Alimentarnos bien, tanto con el alimento que Dios nos provee día a día, importante alimento, con su palabra,
¿sí? Aceptar a Jesucristo, que es esa agua viva, ¿sí? Es el agua que no te va a dar sed jamás, y beberla diariamente, ¿sí? Así que a hidratarnos con eso. Y bueno, pues vamos a hacer ejercicios si es que necesitamos fortalecernos un poquito más. Dios les bendiga, hasta la próxima. Bye.